espere un momentito. Tal como lo habíamos planificado, se solicitó la unanimidad en la sala para poder sesionar, toda vez que en la propia cuenta se dio cuenta del ingreso del proyecto que era motivo y que fue motivo de conversación en esta comisión, y nos autorizaron a sesionar en paralelo y además saltarnos la norma de las 4 horas, de manera que estamos plenamente habilitados para poder cumplir con el objetivo que a todos nos importaba, que es conocer, ¿no es cierto?, de este proyecto de estatuto a los asistentes de la educación. Previo a aquello, saludo la presencia del señor ministro de la SECPRES, bienvenido, y a nuestra subsecretaria de Educación Parvularia, ¿no es cierto?, del Mineduc. Y la señora secretaria tiene que dar la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública. Es toda la cuenta, señor presidente. No hay palabras. Damos inmediatamente la palabra al señor ministro, secretario general de la Presidencia, para informar sobre este proyecto. Sí. ¿Sí? En mi calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas, voy a ausentarme porque tengo que intervenir en la discusión del proyecto que está en este minuto. Pero vuelvo en cuanto a eso. Sí, es muy importante. No sé si es importante mi presencia aquí. Un motor para el fondo de infraestructura. La empresa. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Saludar a las diputadas, diputados. Quería partir esta sesión informando, aclarando, dando a conocer los compromisos del Ejecutivo, del Gobierno, con respecto al proyecto de asistentes de la educación. Como bien ustedes saben, el proyecto ha sido largamente trabajado durante muchos meses con las asociaciones que reúnen, las agrupaciones que reúnen a los asistentes de la educación, y en su minuto hubo un compromiso con ellos de que el proyecto tenía que ser presentado durante el mes de octubre, si mal no recuerdo, y que se iba a ingresar además por el Senado de la República. Cuestión que nosotros, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con las organizaciones y después de ese arduo trabajo que se llevó a cabo con ellos, lo cumplimos cabalmente. Sin embargo, como ustedes saben, la Comisión de Educación del Senado está con mucho trabajo. De hecho, mañana vamos a votar en general en la sala del Senado, en una sesión especial de las 11 de la mañana, hasta total despacho del proyecto de educación superior, y luego ha de llegar a esa comisión también el proyecto de universidades estatales, una vez que, espero, la próxima semana lo despache también la Cámara de Diputados. Por ende, esa comisión va a estar muy llena de trabajo respecto de temas legislativos que son muy sustantivos para el gobierno, para su programa de gobierno. Y por tanto, el proyecto de asistentes de la educación iba a quedar en un segundo plano. Y como nos importa honrar nuestros compromisos con los asistentes de la educación en el sentido de poder darle tramitación a este proyecto y acogiendo especialmente la petición que nos hicieron diversos diputados y diputadas de esta comisión para que el proyecto tuviese un tratamiento político legislativo, es que nosotros accedimos a que el proyecto fuera retirado del Senado de la República y fuera reingresado a la Cámara de Diputados. Ese trámite de retiro del proyecto lo cumplimos la semana pasada. Pero habida consideración que en la ley de reajuste se incorporaban una serie de beneficios para los asistentes de la educación, era necesario hacer un nuevo informe financiero del proyecto para antes de poder reingresarlo a esta Cámara de Diputados. Cuestión que ustedes comprenderán, no es una materia que se puede resolver de un día para otro. Y es por eso que informamos a los diputados que nos habían pedido que hiciéramos este reingreso, para que a través suyo les informaran a los asistentes de la educación que
cumpliendo con nuestra palabra, una vez que tuviésemos listo el informe financiero, podíamos reingresar el proyecto. Decir al mismo tiempo de que el reingreso de un proyecto es en términos formales, ingresar un proyecto nuevamente, por lo tanto requiere que el proyecto sea firmado nuevamente y que tenga un informe financiero. Bueno, pues bien, ayer se le informó a la ministra de Educación de que efectivamente hoy día íbamos a poder contar con el informe financiero del proyecto y que este iba a ser ingresado en la sesión de la tarde. Cuestión que nosotros cumplimos hoy día a las 5:30 de la tarde cuando ingresamos el proyecto. También, como parte de los compromisos adquiridos, dijimos que íbamos a presentar este proyecto en esta sesión o en otra durante la semana. Para nosotros, idealmente, y lo digo derechamente, hubiese sido ideal que el proyecto hubiese sido presentado este jueves, para que la ministra pudiese haberlo presentado ella, dado que precisamente por lo que señalé al principio, que esto es que debe estar defendiendo el proyecto de educación superior, no iba a poder estar martes y miércoles. Pero, dadas las circunstancias, que están los dirigentes de los asistentes de educación acá, estamos en condiciones de hacer la presentación del proyecto y nada más que la presentación. Entendemos que hecha esta presentación, la comisión, en el uso de sus atribuciones, citará la próxima semana para poder darle continuidad al proyecto y escuchar, como lo determine la propia comisión, a quienes estime conveniente, y me imagino que en primer lugar precisamente los asistentes de la educación para los efectos que se pronuncien respecto, ya formalmente, no obstante que lo conocen, respecto de este proyecto. He querido hacer este relato, presidente, para que no quede la impresión por desinformaciones, desinteligencias o ininteligencia, que el gobierno no está cumpliendo con lo que se compromete. Lo hemos hecho rigurosamente, hemos cumplido con cada uno de los pasos que nos hemos comprometido, y prueba de ello es que hoy día a las 5:30 de la tarde el proyecto fue ingresado y estamos precisamente en esta comisión para poder dar inicio a esta exposición, que en este caso, en representación de la ministra de Educación, va a hacer la exposición la subsecretaria Díaz. Lo que les pido sí es que, terminada que sea la exposición y hecha las consultas, se pueda citar ya la próxima semana para poder dar inicio ya más formalmente al proyecto. Es la petición que le hago como ejecutivo. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que no sé si en un minuto más vamos a poder contar con la presentación en formato papel, ¿sí? Bueno, vamos a partir. Yo quiero de nuevo dar mis reconocimientos a un gran trabajo que ha estado realizando el Ministerio de Educación desde el mes de marzo. Han pasado 8 meses de un trabajo bien intenso con todos los representantes de los asistentes de la educación. Y esto es un ámbito de contenidos que se han ido viendo y analizando, y finalmente se concluye en esta propuesta de proyecto, donde la idea naturalmente es profundizarla, como se hace en todas las situaciones de proyecto. Vamos a ver, el proyecto tiene 4 materias para poder abordar. La primera son los antecedentes, el diagnóstico, después vienen los objetivos del estatuto y finalmente el contenido del proyecto de ley. Yo no sé si se puede apagar un poquito la luz ahí para poder mirar mejor ahí. Dentro de los antecedentes, como les decía, nosotros iniciamos el trabajo el 3 de marzo del 2017. Y ahí lo que hicimos fue constituir una mesa tripartita en la que participaron los distintos dirigentes, asesores del Ejecutivo y naturalmente todo el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, el CONAECH, que ha estado ahí participando. Bueno, como resultado de las negociaciones, las partes han alcanzado una serie de acuerdos que finalmente se expresan en las bases de la presente propuesta del Estatuto para los Asistentes de la Educación Pública. Este estatuto aquí lo que hace es establecer las normas mediante las cuales los asistentes de la educación pasarán a formar parte de los servicios locales de educación como funcionarios públicos. Se inscribe en este contexto.
Yo diría que este es un paso bien histórico y lo quiero decir por las conversaciones que hemos sostenido durante las distintas sesiones de trabajo, porque si no me equivoco han pasado más de 25 años antes de que se lograra contar con un cuerpo normativo con esta densidad y esta visión respecto a lo que se constituye como un asistente en las distintas categorías, el asistente de la educación. Uno diría que aquí lo que se busca es equiparar, se busca dignificar y se busca también validar el aporte y el trabajo que realizan los asistentes. Voy a también referirme hoy día al diagnóstico. ¿Cómo están estas condiciones laborales actuales? Y esto fue un levantamiento, yo diría, de mucho análisis también con los distintos representantes. Y es un diagnóstico, ¿no es cierto?, que es común y compartido, y bastante consensuado respecto a la ley 19.464 que regula el personal no docente de establecimientos educacionales, y lo que se concluye es que es una normativa que es bien desactualizada y que es deficiente, así derechamente diciéndolo, ¿no? Que no está regulando adecuadamente la relación laboral y el rol de los asistentes de la educación. Dado que esta ley no reconoce ni regula aspectos esenciales que hoy día cumplen los asistentes de la educación, lo que confluyen ahí son dos tipos de regímenes que están coexistiendo. Y se dividen en uno, que es un régimen laboral fundamentalmente privado, que es en el caso de las corporaciones municipales, y el segundo, que tiene una visión más mixta, que tiene un carácter más mixto, y es en el caso de los establecimientos municipales, que es regulado por parte, aquí tenemos Código del Trabajo, y otra parte por el Estatuto de Funcionarios Municipales. Entonces ustedes ven y lo conocen, ¿no es cierto?, que hay una serie de regímenes que están coexistiendo ahí. Sobre otros temas de condiciones laborales, hay aspectos esenciales también, tales como la jornada, el feriado, estamos hablando de los permisos, las licencias médicas, que hoy están sujetos a los distintos dictámenes que de la Contraloría o la Dirección del Trabajo se emiten. Por otra parte, adicionalmente, la actual legislación no está contemplando un sistema de formación continua, que es un gran aleno, y respecto a también inscribirse dentro de lo que uno conoce como las trayectorias laborales que le permitan a los asistentes de la educación ir perfeccionando sus competencias y avanzar en el desarrollo laboral. Estos dos elementos también son parte de los acuerdos y los consensos a que llegó la mesa tripartita, que es el levantamiento del diagnóstico. Miremos un poquito los números, de qué universo estamos hablando. Si miramos específicamente los establecimientos que son las escuelas y los liceos, y tenemos las distintas dependencias, uno pone el foco en el total, estamos hablando de 70.692 trabajadores que se van, que tienen distintos rangos ahí dependiendo de las corporaciones, y naturalmente son los municipios los que tienen la mayor representatividad. Si avanzamos en la siguiente lámina, y por eso se suman ahí, tenemos los jardines infantiles, que también ingresan como parte de los asistentes, y ahí tenemos una cifra de 15.424, y eso más o menos da un total de 86.000, que es nuestro universo completo, ¿no? Esas son las cifras arriba de los 86.000. ¿Podemos seguir? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del estatuto? Aquí el anhelo es construir un marco que sea común, que sea muy explícito, pero además muy socializado y conocido por los asistentes de la educación, que hoy son dependientes del sector municipal y que pasen a formar parte de los servicios locales de educación pública como funcionarios públicos. El segundo es implementar un sistema de lo que mencionábamos, de lo que no hay hoy día, que es implementar un sistema de trayectorias laborales para los asistentes de la educación que les permita ir avanzando en un marco de trayectoria laboral, considerando el concepto de formación continua y además el reconocimiento de las competencias, que naturalmente hay que ir trabajando en la construcción de esos perfiles. Después, mejorar la calidad del trabajo de los asistentes de la educación. Aquí lo que se busca es generar condiciones laborales adecuadas para la prestación del servicio educacional por parte del Estado, independientemente de las funciones que se vayan desempeñando. Y un cuarto objetivo del estatuto se centraliza en normalizar el sector, a través de la regulación de la dotación pública de los asistentes de la educación, a la que se ingresará mediante mecanismos. Hay aquí reclutamiento, van a haber procedimientos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el marco de la selección, que sean absolutamente transparentes
y que junto también se puedan establecer causales de salida que sean absolutamente objetivas y también fundadas. Esos serían los 4, yo diría, el resumen de los 4 objetivos que tiene el estatuto. Si pasamos al contenido de la ley, tenemos ahí un título preliminar donde se habla del ámbito de aplicación y tenemos 4 títulos más los artículos transitorios. Y en el artículo 1 de los asistentes de la educación pública, ahí tenemos lo que es el párrafo 1 con aplicación, después tenemos las categorías de asistentes de educación, va en el párrafo 3 también el desarrollo laboral de los asistentes. Pasamos al siguiente, el título 2 de lo que se compone como una dotación pública, y en el párrafo 1 estamos describiendo lo que es el ingreso a la dotación, las obligaciones, los derechos funcionarios y de la terminación de la relación cuando se termina la relación laboral. Ya en el título 3 ya entramos a la que son las normas, que todas generales relativas a las condiciones de desempeño de los asistentes de la educación. Estamos hablando de las condiciones laborales que se mencionó, las remuneraciones y asignaciones y también del bono de desempeño laboral. Y en el cuarto se abordan todo lo que son las modificaciones a otro tipo de normas que llegan directamente a lo que es el ámbito del proyecto. Y finalmente tenemos los artículos transitorios. Respecto al ámbito de la aplicación, hoy día, como se mencionaba dentro del diagnóstico, están coexistiendo 2 regímenes diversos para los asistentes de la educación pública. Y el estatuto entonces regirá las relaciones laborales de todos los asistentes de la educación que se desempeñan en establecimientos educacionales, dependiente de los servicios locales de educación pública. Por otra parte, asimismo, se aplicará al personal asistente de la educación, y en esto hay que destacarlo también, que se desempeñan en establecimientos regidos por el decreto el 3166, ¿no es cierto?, en las materias que ahí se señalan. Dentro del título 1 de los asistentes de la educación pública se moderniza, que era parte de la desactualización que tenía la ley 19.464, que los define en relación al docente. El estatuto define a los asistentes de la educación pública como aquellos que se desempeñan en uno o más establecimientos educacionales públicos, desarrollando funciones de carácter profesional distintas a la docencia. Y ahí tenemos técnicas, administrativas y auxiliares, ¿no? Sigamos. Dentro de lo que es la clasificación, estamos diciendo que entramos en una situación distinta, y ahí yo diría que hay una fuerte actualización, porque lo que se hace es establecer nuevas categorías. Y pongamos ahí atención, porque lo que estamos hablando son de competencias requeridas para el ejercicio, hablando de 4 categorías: la profesional, la técnica, la administrativa y la auxiliar. Y eso yo diría que hay una gran innovación en este componente, que es bastante legítima respecto a lo que hoy día, a la luz de lo que se está hablando en lo que es el desempeño que tienen los distintos asistentes de la educación y que forman parte de estas categorías. Bueno, actualmente no cuentan los asistentes de la educación con un sistema de desarrollo laboral que promueva, que incentive su perfeccionamiento continuo. Aquí hay iniciativas, yo diría que son bastante dispersas, que dependen de cada uno de los empleadores, y la idea aquí es establecer una trayectoria que muestre esta necesidad de servicio, ¿no? El estatuto entonces avanza en la implementación de un sistema de desarrollo laboral que les permitirá profundizar y consolidar sus competencias laborales. Aquí en el que hay la formación se estructura a través de trayectorias formativas. Y aquí se habla que las diversas funciones de los asistentes se regulan a través de perfiles de competencias laborales. Los servicios locales podrán colaborar con la formación, perfeccionamiento y capacitación de los asistentes, para lo que se podrá formar redes de apoyo dentro del nuevo sistema de educación pública, que ese es parte de los principios que tiene la nueva educación pública, un trabajo de redes bastante territorial, de colaboración mutua. Y en esto el proyecto se expresa y recoge aquellos principios que fueron los que marcaron la nueva educación pública. El Mineduc también, quiero decirle, aquí empieza el CPIP a tener un rol bastante estratégico, porque aquí lo que va a hacer son lo que conoce como las acciones formativas, destinadas específicamente a los requerimientos de los asistentes de la educación pública. Respecto a los perfiles, este también es un anhelo de muchos años también de trabajar en los ámbitos, y este es un trabajo de una alta especialización, y aquí va a haber un itinerario donde se van a establecer términos de referencia para la provisión de los cargos de los servicios locales.
también se van a determinar planes de formación asociados a un perfil de competencia, determinando aquellas trayectorias formativas. Y lo que se va a hacer también es establecer claramente las funciones que cada asistente de la educación, entendiendo que hay muchos tipos dentro de las cuatro categorías, deben desarrollar y sus logros esperados, mejorando así el clima laboral al establecer tareas y responsabilidades previamente delimitadas. Porque claro, dentro de los diagnósticos también surgieron de que había una multidimensionalidad de tareas y además muchas de ellas que no estaban declaradas ni escritas, ¿no? Aquí el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales con Chile Valora va a tener un trabajo muy conjunto con el Ministerio de Educación para poder llegar a establecer estos perfiles. En el siguiente, sobre el título 2 de los asistentes, sobre la dotación pública, el concepto de dotación se incorpora entonces en la nueva ley de educación pública, ya que la legislación previa no lo contenía, como se anunció en los antecedentes. El estatuto entonces establece que se entenderá por dotación de asistente de educación el número total de estos necesario para el funcionamiento de los establecimientos dependientes de un mismo servicio local, expresado en horas cronológicas de trabajos semanales. El ingreso entonces a una dotación se realizará mediante mecanismos, como se decía ahí, que son de reclutamiento, de selección públicos, objetivos, transparentes, que vayan cumpliendo todos aquellos requisitos de lo que es hacer un tipo de reclutamiento. Y en la provisión de cargos vacantes se preferirán los mecanismos de selección ya más internos. Sobre la regulación del contrato, esto es regulado actualmente hoy día por el Código del Trabajo. Y de acuerdo al estatuto, se vincula el contrato al perfil de competencias laborales. El contrato entonces deberá contener una descripción de la función encomendada de acuerdo al perfil que corresponda. Porque ahí va a haber varios perfiles bastante diferenciados, ¿no? Los asistentes entonces de la educación que ingresen a una dotación podrán ser contratados con un plazo fijo. Eso tiene que ver también con regular aquellos tipos de contratación. Este no podrá exceder a un año escolar o en forma indefinida. Se mantienen entonces normas de renovación de contrato más favorables que las del sector público. En la título 2 seguimos, ¿sí? Los que componen la dotación pública, aquí hay obligaciones y por cierto también derechos funcionarios. Actualmente los asistentes no tienen la calidad de funcionarios públicos y solo pueden acceder a bienestar en las corporaciones municipales. Y aquí claramente se declara una inequidad y esto ha constituido una demanda histórica del gremio. Yo diría que ha sido uno de los puntos que también salió mucho en la discusión que se tuvo y en las reuniones que se fueron sosteniendo. Así también el estatuto dice que serán funcionarios públicos a los asistentes de la educación que formen parte de esta dotación pública y les serán aplicables las normas del estatuto administrativo sobre requisitos que aquí se expresan, que tienen que ver con ingresos, inhabilidades, responsabilidad, derechos y obligaciones funcionarias, permisos y licencias médicas. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Se desprende entonces que esta ley futura solo va a regir en los servicios locales. O sea, no es para todos los asistentes en un comienzo, va a ser para los 3, 6, los servicios locales y gradualmente. Entonces, ahí está el carácter de público, los demás siguen con las mismas normas actuales. Gracias. Asimismo, podrán afiliarse, aquí es bien importante, esta es la demanda que aparecía sobre los servicios de bienestar, que los servicios locales de educación pública constituyan o que sean parte también, que ahí tienen derecho, ¿no es cierto? Y eso es parte de los anhelos que benefician que están solicitando. Actualmente se aplica el Código del Trabajo, el proyecto busca otorgar estabilidad laboral con mayor protección que la del Código, eliminando las causales propias del derecho privado, como el caso fortuito o de fuerza mayor, y el cierre de establecimiento, que ya conocemos ahí, y el despido en cualquier tiempo por necesidad de la empresa. El estatuto entonces avanza en esta materia ya que establece que la relación laboral terminará solo por causales objetivas y fundadas, y los asistentes mantendrán el derecho a gozar de seguro también de cesantía. Por su parte, aquellas causales que se funden en una causa imputable al funcionario requieren para su aplicación de un proceso sancionatorio previo. Eso también
sea bastante transparente eso. Los servicios locales también podrán ajustar anualmente la dotación de asistentes de la educación. ¿No se escucha? Perdón. Considerando tanto el tamaño como la composición de esta dotación, lo que podrá determinar el término de la relación laboral de uno o más trabajadores con derecho a indemnización. Eso queda y también se incorpora dentro de los elementos de derecho. Ordenada por acto fundado del jefe de servicio. Además, la relación laboral terminará por obtención de jubilación, todo lo que tiene que ver con pensión, con lo que es la renta vitalicia en un régimen previsional en relación a las respectivas categorías que se inscriben en estas 4 categorías que mencionábamos de los asistentes. Desempeñadas, ¿no es cierto?, por salud irrecuperable, situaciones que tengan que ver con salud, ¿no es cierto?, incompatible con el desempeño de su función. Con todo, estas nuevas causales de término de la relación laboral serán aplicables solo a los trabajadores contratados con posterioridad a la publicación de la ley. Seguimos avanzando respecto a las condiciones laborales. Aquí hay, respecto a la jornada de trabajo, se establecerá lo que se conoce como 44 horas, la jornada semanal. Cronológicas son para un mismo empleador de carácter continuo. Sobre el descanso, en ellas se van a incluir 30 minutos de colación imputables a la jornada para aquellos contratados por 43 horas o más. Sin embargo, adicionalmente se establecerá una excepción para aquellos asistentes cuya jornada diaria sea de 9 horas o más, a quienes se le imputará a la jornada del descanso para colación. Esto, lo que nosotros colocamos ahí, que esto está innovando las normas laborales chilenas, siendo los asistentes los únicos trabajadores que contarán con este descanso imputable a la jornada cuando ésta exceda de estas 9 horas que se mencionan, sin necesidad de estar contratados a 43 horas y más. Sobre las normas generales a las condiciones de desempeño, aquí también nos detenemos acá en una situación que tiene que ver con los feriados. Y aquí se avanzó muchísimo en el sentido de reconocer el feriado del que se desempeñan en establecimientos educacionales será el periodo de interrupción de las actividades escolares durante los meses de enero y febrero, o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente según vaya correspondiendo. Durante dicha interrupción podrán ser convocados para cumplir, esto pasa con lo mismo con los docentes, ¿no es cierto?, nos pasa ahí, actividades de perfeccionamiento hasta por un periodo de 3 semanas consecutivas. Esto responde a una demanda también histórica de los asistentes, cuál es gozar de un feriado equivalente al de los docentes. Actualmente, por ley, solo tienen derecho a 15 días de feriado y que solo puede aumentarse por acuerdo con el empleador. O sea, aquí opera más bien las condiciones de trato con el empleador. Sin perjuicio a lo anterior, tendrán 15 días progresivos de feriado aquellos asistentes de la educación que desarrollen labores esenciales para asegurar la correcta prestación del servicio educacional al inicio del año escolar. El feriado de los asistentes de los establecimientos, aquí también destacar, de educación parvularia que pertenecen a los jardines vía transferencia de fondos, se regirá por lo dispuesto en la ley 20.994 que es del año pasado. Asignaciones. Bueno, aquí esta mesa tripartita entre Mineduc, Lipres y CONAECH no llegó a acuerdo con respecto a remuneraciones y para esto, bueno, hay una serie de documentos de apoyo y también están las actas, cuáles fueron las razones y por dónde se fue la situación, cómo se fue ocurriendo y se hace presente entonces que el Ejecutivo propuso la aplicación de los ingresos mínimos brutos del sector público, sin embargo, CONAECH solicitó un incremento del 10% sobre la remuneración del sector público que ofrecía el Ejecutivo. Sobre asignaciones también, considerando que la gran mayoría de las asignaciones que actualmente gozan los asistentes son negociadas y reguladas anualmente, se incorporan de modo permanente en el estatuto que es de este proyecto de ley que se establece. O sea, son negociadas, las que han sido negociadas y reguladas anualmente, se incorporan ahí mismo, lo vuelvo a destacar, de modo permanente. Sin embargo, sin perjuicio a lo anterior, la asignación por desempeño en condiciones difíciles es reemplazada por la asignación de reconocimiento por desempeño en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios, dado los términos que se planteó también la carrera docente.
Normas generales relativas a las condiciones de desempeño, estamos hablando del bono de desempeño laboral. Este está establecido a través de leyes de reajuste desde el año 2010 y es incorporado como norma permanente, reemplazándose además el factor asistencia por el de convivencia escolar. Este de convivencia escolar viene asignado también, se desprende de lo que se marca ahí por lo de la agencia de calidad, ¿no? Que es más atingente a la labor, ¿no es cierto?, que desempeñan los asistentes de la educación. Sobre el título 4, modificaciones a otras normas. Bueno, aquí si está tomando el nivel socioeconómico. Yo entiendo que sí, también, pero lo podemos contar. Sí. La agencia. Sí, ¿Podemos tener una sí, minuta especial? sí. Con todo, Sí. es mucho mejor que la asistencia, porque es la asistencia de los alumnos. Sí. Hoy día. Sí, No, convivencia. No, sí, pero está reemplazamos el diciendo factor asistencia. que la asistencia Que era la asistencia de los alumnos, Que era- no del trabajador. y que no condice con el desempeño también que se desarrolla. Y no es el factor que uno quisiera que midiera, ¿no es cierto? Y por eso se agrega el de convivencia. Bueno, se está modificando la ley 19.464, tendida a la nueva dependencia, que pasarán a tener los establecimientos públicos. Se derogan los artículos relativos a las materias comprendidas en el estatuto, que ahí después se van a detallar. Asimismo, se modifica la asignación establecida en dicha ley, dándole esa permanencia. Y por último, se actualiza la ley 19.276 sobre asociaciones de funcionarios, considerando la nueva composición de las dotaciones asistentes de la educación. Veamos los artículos transitorios. Sobre ello, aquí hay que destacar que este estatuto va a provocar todos sus efectos una vez que los asistentes de educación dependientes del sector municipal pasen a depender de los servicios locales de educación pública. Y respecto al otro ámbito que comprende las relaciones laborales entre los asistentes de la educación y las municipalidades y corporaciones municipales, se seguirá rigiendo por las normas de la ley 19.464 que resultan aplicables y subsidiariamente por el Código del Trabajo. Atendido esto que no pudo ser discutido, queda sujeto a la discusión parlamentaria del proyecto esta última parte. Yo diría que esto, quisiera destacar que esto, bueno, es una síntesis bien comprimida, pero bien ordenadora, que da el marco completo de cada uno de los capítulos que tiene el proyecto de ley. Y nosotros naturalmente vamos a, lo que decía el ministro, dar cuenta y iniciar ya después el recorrido de todas las sesiones que vengan y por la ministra naturalmente cuando esté presente. Esto es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra para consultas y observaciones. Diputado Romero Gutiérrez primero y después la diputada Proboste. Gracias, presidente. Siguiendo la misma línea de la presentación que ha hecho la subsecretaria, y que hizo mención a que uno de los principales problemas que teníamos era esta doble legislación que rige tanto a las corporaciones, municipalidades que entregan el servicio educacional. Ahora va a ser peor con esta ley porque vamos a tener tres. Los que están en los servicios locales, que se van a regir por esta, como se apruebe, los municipales con sus normas actuales y las corporaciones iguales. Por lo tanto, en vez de resolver el problema, lo agravamos transitoriamente hasta el año 2025, que es cuando se terminan de crear los servicios locales. Y ahí va la primera pregunta al Ejecutivo. ¿Por qué no se ve o no se vio una fórmula que permitiera transitar de mejor forma con los funcionarios, mejorarle las condiciones a los funcionarios que se van a quedar en las corporaciones municipales y en las municipalidades, en los DAEM o DEM? Porque evidentemente ahí hay muchas personas que en 8 años más, algunos van a ser despedidos, otros van a terminar sus funciones, se van a acoger a jubilación y sus condiciones laborales no van a ver cambiadas. Y además recordemos que la ley que se aprobó, que crea los servicios locales, establece una evaluación del proceso el año 2021-2022. Por lo tanto, se podría prolongar ese plazo.
dependiendo de la evaluación. Entonces, esa es una preocupación general. Yo sé que aquí hay un tema financiero, por algo no se llegó a acuerdo en mejorar las remuneraciones, las asignaciones. Y otra preocupación es respecto de la estabilidad laboral, que a mi juicio de lo que se desprende de la presentación de la subsecretaria no se logra, porque por lo que yo alcancé a leer, no he leído el proyecto de ley, por eso es que lo digo con un dejo de duda, si así o no, o si estoy equivocado, que me corrijan. Porque van a ser los servicios locales los que van a fijar la dotación de asistentes de la educación año a año. Es cierto que es una norma dinámica porque guardará relación con la creación de colegios, por ejemplo, si uno aumentó la matrícula, pero también la disminución. O, por ejemplo, se incorporó tecnología. ¿Qué pasa si un servicio local dice, mira, voy a contratar una empresa de aseo para los colegios? Entonces, como tengo el servicio de auxiliares, la categoría auxiliares, en realidad me voy a quedar con, en vez de 5, 1 por colegio. Y cambio la dotación y todos los demás van a estar bien despedidos. Entonces, me preocupa esa norma que establece esta flexibilidad tan grande de que los servicios locales año a año, porque por ejemplo en los municipios, que se discutió la ley de modernización de las municipalidades, se establece que sus plantas podrán ser adecuadas cada 4 años, si no me equivoco, Jorge, sabes que tú estuviste en esa comisión. Pero se crea la primera planta ahora y los nuevos alcaldes tendrán que esperar un tiempo que transcurra de acuerdo a cómo se desarrolla. Entonces, esta situación me llama la atención. Y por último, presidente, ya tendremos tiempo de discutir más en profundidad los aspectos específicos del proyecto, saber del Ejecutivo si hay voluntad, porque esto no es moción parlamentaria, no es iniciativa parlamentaria, de mejorar las condiciones económicas, que es lo que falta en el proyecto de ley. Y que seguramente ahí se va a centrar gran parte de las diferencias en el debate del proyecto de ley. Pero ahí es bueno saber si de parte del Ejecutivo y especialmente del Ministerio de Hacienda, pero básicamente esto lo decide el presidente o la presidenta de la República, si hay voluntad para incrementar el aporte a este proyecto de ley para mejorar las condiciones económicas de los asistentes de la educación. Gracias, presidente. Diputada Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero insistir que creo que no hubiese costado mucho presentar lo mismo hace algún rato atrás. Comparto en que a partir de lo que se ha hecho hace ya largo rato, en que hoy día nos podemos trazar objetivos distintos como la creación del estatuto. Esto no surge de un trabajo de ahora, sino que tiene que ver con un grado de maduración que también las propias organizaciones de los gremios han alcanzado. Y me parece muy preocupante que en el proyecto de ley se establezcan, entre otras cosas, lo que dice relación con la relación laboral, y pensar en que aquí solo nos preocupe el que efectivamente se pague la indemnización, eso es un derecho que está garantizado, sino más bien en cómo se va a cautelar la fijación de las dotaciones. Uno de los temas que nos preocupa es que no se establecen, a diferencia de lo que uno ve en otros espacios educativos, de ciertos elementos que puedan ser indicadores de coeficientes en algunos establecimientos educacionales. Leyendo el proyecto de ley en el articulado, si bien es cierto en el mensaje establece que se define el rol con claridad, uno no lo encuentra así en el detalle del proyecto de ley. La subsecretaria ha señalado por su intermedio, presidente, que este proyecto de ley tiene un alcance a los asistentes de la educación que realizan diferentes funciones, tanto en establecimientos municipales como de administración delegada, corporaciones, y también de jardines infantiles vía transferencia de fondos. Sin embargo, en el artículo 2, cuando define cuáles son el propósito y el objeto de esta ley, no está así de claro el reconocimiento a las trabajadoras de los jardines BTF. Y eso es un tema de preocupación, porque además en artículos siguientes, particularmente en el artículo 7, cuando se señala cuáles son los beneficios a los que ellos pueden acceder, se vuelve a invocar el artículo 2, y por lo tanto creo que
Usted ha expresado una voluntad de que están incorporadas las trabajadoras de los jardines BTF, pero no queda así de claro en la redacción del proyecto de ley. Estaba mirando, tratando de seguir su presentación y mirar el proyecto de ley, pero también mirando el Estatuto de Atención Primaria de la Salud, porque finalmente uno a lo que debe aspirar es que ojalá en esto hubiésemos tenido un solo estatuto que rigiera para el sector educativo. Creo que eso simplificaría las relaciones al interior de un establecimiento educacional, porque al menos, tal vez fue una lectura muy rápida del proyecto de ley y me gustaría que me indicara usted en qué artículo, por ejemplo, se considera el desempeño difícil para los asistentes de la educación. El desempeño difícil está garantizado para los profesores que se desempeñan en el mismo colegio, con los mismos estudiantes, en la misma zona geográfica, van a los mismos supermercados, se suben al mismo colectivo, a la misma micro, y por lo tanto me gustaría que me pudiera indicar en dónde está el desempeño difícil, y de la misma forma un reconocimiento que es importante para todo trabajador, sobre todo en el nuevo sistema de educación pública, que tiene que ver con el reconocimiento de la antigüedad. Nos parece importante que en este proyecto de ley se incorpore a través de Chile Valores la definición de cuáles son los perfiles, que el CPIP apoye también en la formación de cursos de especialización, pero lo que nos parece importante es que junto con ello también se reconozca la antigüedad. La experiencia es importante, la antigüedad también, y me gustaría que usted me indique en qué artículo encontramos los bienios que están garantizados para los profesores, de manera que también pueda estar garantizado para los asistentes de la educación. Quiero insistir, estoy solo leyendo el proyecto de ley en el teléfono, a lo mejor no es la forma más adecuada. Si usted me indica el artículo, voy a poder revisarlo con mayor prontitud. Y por otra parte, me gustaría poder conocer cuáles fueron las actas de la mesa de trabajo con los asistentes de la educación, de manera de poder identificar cuáles fueron los temas que allí se fueron abordando y cómo eso se ha recogido a lo largo de la propuesta de este proyecto de ley. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra. ¿Los diputados primero? ¿Diputados? Bien. Señora Aranea, presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Muchas gracias, señor presidente. Aquí, efectivamente, tal cual como lo decía la diputada Yana Proboste y el diputado, nos preocupa el tema de la votación. Solamente tenemos garantizado ser traspasados hacia la nueva institucionalidad, ¿cierto? Todos en conjunto. Pero al otro lado, efectivamente, hay ciertos artículos que dicen de que la planta se puede adecuar año a año, ¿cierto?, de acuerdo al requerimiento del servicio local. Es una preocupación obviamente que tenemos, porque nosotros también entendemos claramente que hoy día existe una sobredotación de asistentes de la educación en las distintas comunas del país. En algunas más, en otras menos. Ha dependido única y exclusivamente de la responsabilidad o irresponsabilidad de los alcaldes. Entonces, nosotros entendemos perfectamente de que hoy día tenemos municipalidades donde, por ejemplo, por 200 alumnos en una escuela, hay 40 asistentes de la educación. Claramente, hay una sobredotación y que obedece también a un tema social. Porque en algunas comunas también no podemos cerrar los ojos. La única oferta de trabajo que existe es el municipio y solventa a través de la vía más rápida, ¿cierto?, que es los asistentes de la educación. Cuando nosotros empezamos a negociar este proyecto en el año 2014, nosotros establecimos una fecha de corte, lo que sumado, ¿cierto?, o restado al incentivo al retiro, donde se tienen que ir 15.000 funcionarios asistentes de la educación, 9.000 con beneficio y 6.000 sin beneficio, no alcanzan a llegar a los 10 años porque están contratados sobre 65 años. Entonces, nosotros hacíamos un paralelo ahí y había un equilibrio que se iba a provocar con la salida de esos funcionarios, digamos, en el transcurso del tiempo. Lamentablemente, se extendió el plazo y hoy día
con el cambio y renovación de alcaldes, la planta vuelve a aumentar por lo menos en un 30%. Lo que nos provoca un conflicto, ¿cierto?, que nos deja en una sobredotación que lamentablemente nosotros como asistentes de la educación no podemos también dejar de mencionar acá, y también de preocuparnos porque en una próxima un próximo traspaso podrían ser desvinculados y sin una discriminación, digamos, de tiempo. Porque aquí el cerco se corrió del año 2014, que nosotros habíamos establecido, al año 2017. Entonces, por lo tanto, hoy día nosotros creemos de que también hay que generar ¿cómo se dice?, un plan de retiro que, dicho sea de paso, han dado, digamos, un poco en el estado de extender el incentivo al retiro hasta el año 2025, lo que también provoca, digamos, una baja, digamos, en esta sobredotación, pero creemos que nuestra sobredotación hoy día, por lo menos, podría llegar hasta los 20.000 funcionarios, hoy día, sin el incentivo al retiro, que ahí van a ir bajando algunos. Pero recuerden que el próximo año empieza el traspaso, y desde el próximo año ya se podría aplicar, ¿cierto?, el despido de los funcionarios que no son requeridos como equilibrio, digamos, de acuerdo a lo que se ingresa por en este caso, asistencia media, que es el pago, y por lo tanto hay una preocupación de parte nuestra. Creo de que aquí el costo no lo pueden pagar los trabajadores. Este es un plan que se ha venido implementando durante mucho tiempo y creo que hay que tomar los resguardos necesarios. Se hizo anteriormente, por ejemplo, y nosotros lo propusimos dentro de nuestros artículos transitorios, con ENACAR, se hizo con ferrocarriles y se hizo con los puertos. ¿Qué es lo que se hizo? Con los funcionarios que iban a ser desvinculados y que no tenían garantía de ser contratados porque estaban por lo menos con 50 años de edad, nadie los contrata, por lo tanto se fijó un puente de jubilación. Claro. Y nosotros eso lo propusimos porque creemos que aquí no se está inventando la rueda. Aquí lo que nosotros estamos resguardando es que los funcionarios que en este caso sean sobredotación, ¿cierto?, sean sobredotación, se puedan ir tranquilamente. Aquí no podemos incrementar los índices de cesantía, ¿cierto?, porque un trabajador que lo mandamos con un... Sí, por supuesto. Yo entiendo de que establecimos la ley que las plantas pasan todas solo hasta el 2014. Es decir, los contratados después del 2014, asistentes de la educación, no debieran tener ese inconveniente porque no están en la planta de la ley para pasar a los servicios locales. Entiendo que es así o no, quiero entenderlo. ¿La planta de los asistentes de la educación? O sea, los asistentes Entiendo que no. Los profesores y asistentes de la educación, cuando son traspasados, pasan todos. Lo que Pero se hasta el dice 2014. relación a la fecha, no, lo que dice relación con la fecha son los concursos cerrados. Y para los concursos cerrados es 2014, no es 2017. Eso es para los servicios locales. Pero es para los administrativos, pero eso es respecto de los concursos. Es decir, pero perdón, en el los traspaso, tiene razón lo que dice el dirigente, se traspasan todos, profesores y asistentes incluyendo de la los que se incorporaron este año al... El riesgo es lo que él plantea, que como esta ley les permite decir, claro, pasan todos, pero al primer año los corto. Se estaría cumpliendo con lo que dice la ley, pero allá en el otro lado, como se los tienen con la zanahoria y el garrote, entonces, claro, no preocupa, porque... Perdón, si puedo hacer una pregunta entonces. Si eso es así, ¿no sería lógico aquí colocar un argumento en términos de que la desvinculación sea a los más nuevos, por así decirlo, a los contratados más recientemente, y mantener a los más antiguos, porque de otra forma alguna regla en la ley debiera haber? Yo estoy plenamente de acuerdo porque en este caso nosotros habíamos establecido, o sea, aquí... nosotros habíamos establecido año 2014. Igual ellos van a hacer una presentación la próxima semana. Sí, ¿no es cierto? sí, en el día martes sí nos invitan obviamente a nosotros para exponer también. Está Sí, esto considerado- en términos generales son preocupaciones que tenemos. Nosotros hemos establecido y le hemos dicho al ministerio que nosotros es el 2014. Efectivamente, yo creo que aquí
por el tiempo transcurrido, hoy día se corrió hasta el 2017, porque también del 2017 al año 2025 también hay harto tiempo. O sea, yo creo que así lo vio el ministerio en este caso. Pero vuelvo a decir que a nosotros creemos de que, no obstante esto, nosotros estamos porque ojalá sea el menor número de funcionarios desvinculados. ¿Ah? Esa es la idea. Y por eso hemos establecido y hemos colocado algunos artículos transitorios, lo que permitiría descomprimir el sistema, ¿cierto? Sin que haya un caso traumático, digamos, de cesantía. Entonces, también a nosotros nos preocupa también este traspaso sin solución de continuidad, porque no está claramente establecido cuáles son los derechos adquiridos. Porque los derechos adquiridos todavía no está bien clarificado, y esa es una preocupación que tienen sobre todo las corporaciones municipales, que también son parte del CONAECH, al igual como las psicopedagogas que también expusieron antes, que también son parte del CONAECH. Entonces, obviamente, nuestra preocupación también pasa por ahí. Queremos que también existan definiciones claras con respecto a cuáles van a ser los derechos adquiridos que se van a respetar para los funcionarios que van a ser traspasados sin solución de continuidad, que eso es un tema. Ahora, la transitoriedad es un tema de discusión, porque aquí se ha establecido como un hecho, ¿cierto?, la presentación del ministerio, que dice de que todos los funcionarios empiezan a adquirir los beneficios una vez traspasado la nueva institucionalidad. ¿Y qué va a pasar con los que, por ejemplo, una comuna pasa el día 1 o el año 1 y la que está al lado el año 2025? O sea, vamos a tener una desregulación de una comuna, ¿cierto?, recibiendo todos los beneficios, y otra recibiendo nada. Eso también nos preocupa. Yo creo que también aquí tenemos que discutir la transitoriedad, que es un tema el cual estamos dispuestos, estamos llanos, pero siempre y cuando, ¿cierto?, se establezcan las condiciones mínimas para los funcionarios asistentes de la educación, porque aquí no podemos ser siempre, ¿cierto?, el sector discriminado. A los profesores se les establece un estatuto y una ley nueva, y a todos les empieza a regir el día que fue aprobada la ley. ¿Y por qué a nosotros tiene que esperar que sea traspasado para que empiecen los beneficios a adquirirlo, digamos, los asistentes de la educación? ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro proyecto con todo lo que nosotros habíamos pedido costaba 160 millones. Hoy día lo que nos ofrece el ministerio, o en este caso el gobierno, son apenas 20 millones. Eso es lo que nos ofrece. Y nosotros creemos que incluso teniendo todos los beneficios que nosotros pedíamos con 160 millones, estamos bastante más lejos de los 2.400 millones de dólares que se le ofreció a los profesores, y regido desde el momento en que se aplica la ley. O sea, nosotros aquí quieren que lo entreguemos todo casi a cambio de nada. Entonces yo creo que aquí hay que hacer algunos sacrificios, hay que ser más generosos, porque aquí este sector ha esperado durante muchos años poder contar con esta regulación, y fíjense que aún así, aplicándose al momento del traspaso, o sea, de la aplicación de la ley, solamente afecta al 30% de los asistentes de la educación. Porque hay otro grupo, ¿cierto?, de corporaciones o que han negociado con su empleador, donde están por sobre lo que el ministerio, o en este caso el gobierno, ofrece como mínimo. Yo tengo casos, por ejemplo, de funcionarios que se fueron con 37 años de servicio, 37 años de servicio con 350.000 pesos de sueldo. 350.000 pesos de sueldo. Para mí es una vergüenza, de verdad, que un funcionario haya entregado 37 años de servicio y que se vaya apenas con 350.000 pesos. Esto, si bien es cierto, viene a solucionar el problema de un 30% de los asistentes de la educación, pero bienvenido sea, pero siempre y cuando esto se aplicara desde el momento de la aprobación de la ley. La transitoriedad, vuelvo a decir, estamos dispuestos a conversarla según en qué término, digamos, quede el estatuto, porque no puede ser que un estatuto vaya pobre en la parte financiera y más encima sea aplicable, digamos, a medida que vayan siendo traspasados. Eso por el momento, estimado presidente. Bien, se ofrece la palabra. Subsecretaria. Bueno, hay varios elementos de análisis que nosotros evidentemente nos comprometemos a profundizar. Uno de ellos tiene que ver con el elemento de temporalidad, de gradualidad. Estaba mirando acá también de flexibilidad
específicamente lo que decía el diputado Romilio Gutiérrez. Hay aquí algunas consultas también de la diputada Proboste que tiene que ver con elementos de aclaración que claramente yo como subsecretaria del sector me interesaría mucho que quedara consignado también para aclarar de que efectivamente el personal del BTF está incorporado y por lo tanto si hay que hacer las licitaciones hay que hacerlas porque es necesario para dar las señales contundentes de que están ellas incorporadas. Voy a pasarle la palabra a Nicolás, que ustedes saben que ha sido uno de los profesionales que ha estado dirigiendo las conversaciones para que aclare algunos temas. Pero antes quería... no, está bien, esos eran con los 3 puntos que yo tenía aquí anotados y que los dejé comprometidos. También hay unas solicitudes también de actas que los vamos a incorporar. Por su intermedio, señor presidente, no sé si podemos darle la palabra a Nicolás. Sí, por supuesto. Catalda, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, señalar algunas cosas. Efectivamente, hoy día tenemos un sistema que está profundamente desregulado, ¿ya? Tenemos un segmento de trabajadores que son, bueno, primero todos tienen como base el Código del Trabajo. La 19.464 incorpora regulaciones mínimas en algunos aspectos y particularmente abre un espacio para el sector de trabajadores de corporaciones municipales que les permite negociar colectivamente, y es justamente este elemento el que provoca una diferenciación importante entre trabajadores. Yo les quiero comentar, a propósito de la implementación que estamos llevando adelante de los servicios locales de educación, que incluso dentro de las propias corporaciones, a propósito de sus negociaciones, tenemos diferencias grandotas muy significativas entre unas y otras, ¿ya? Caso de Cerro Navia, Pudahuel y Loprado, hay diferencias en la cantidad de vacaciones que tienen, la cantidad de bonos que tienen, de distintos elementos que han sido convenidos entre el empleador y el trabajador y que generan diferenciaciones importantes. Por tanto, pretender que una norma regule y unifique de un día para otro un escenario laboral que está demasiado disperso es realmente poner una tarea que es imposible de resolver en un corto plazo. O sea, este estatuto viene a establecer las condiciones generales sobre las cuales se tiene que fundar un nuevo modelo público de gestión educativa, en la cual los trabajadores paulatinamente van a ir siendo incorporados para tener justamente estas condiciones comunes que las regulen. Entonces este proceso efectivamente tiene que tener esa transición necesaria, digamos, para poder hacerlo de manera razonable, responsable y con el menor impacto posible en las comunidades. Sobre estabilidad laboral, se trató bastante y yo quiero hacer algunas precisiones. Hoy día, en lo que tiene que ver con las desvinculaciones o despidos, para un eufemismo aparte, es regido por el Código del Trabajo, es decir, necesidades de la empresa. Básicamente esa es la norma que es aplicable y que ustedes saben muy bien, tiene una aplicación bien extensa. Es decir, yo puedo aplicarla en cualquier momento y las causales de necesidad de la empresa además tienen una amplia interpretación, por tanto no es un mayor elemento de estabilidad desde la perspectiva, lo digo, que ustedes lo están señalando en las intervenciones, señor presidente. Lo que nosotros estamos diciendo es crear una norma que, si bien es cierto, toma como base esta noción, que es la necesidad del servicio, innova bastante. Primero, está establecida como una causal de salida que tiene que tener fundamento. Tiene que estar bien fundada y establecida anualmente en un instrumento de gestión que propone la nueva educación pública, que es el plan anual. Por tanto, la discrecionalidad se limita bastante al mínimo, partiendo de una base, y que creo que lo han reconocido todos, incluyendo los propios gremios en las distintas discusiones que hemos tenido. Tenemos un problema grave de sobredotación. Nosotros podemos traer los datos en las próximas sesiones para mostrar cómo ha evolucionado la dotación de los asistentes, y es bien dramático, porque efectivamente en el último año, y lo digo literalmente, han crecido en varios miles de funcionarios a nivel nacional. Y esto no para. Y particularmente cada 4 años esto es significativamente importante como crecimiento. Se lo podemos traer para que ustedes lo puedan tener como elemento. Y esto lo hemos visto en los diagnósticos cuando trabajamos al inicio del trabajo prelegislativo con los asistentes y los datos los podemos actualizar. Y esto es importante porque el nuevo sistema de administración de la educación pública
los nuevos servicios locales no pueden prescindir de una herramienta de gestión, sin por ello trasladarle costo a los trabajadores. En eso nosotros estamos muy de acuerdo con el principio que ha propuesto y que ha dicho aquí en la mesa el presidente del Consejo. Pero tenemos que tener esa herramienta. Y esa herramienta no puede ser discrecional, tiene que ser fundada, no puede ser en cualquier momento, tiene que ser en un momento determinado, que es cuando se constituye el plan anual. Y ese ejercicio elimina la mayor cantidad de elementos que tienen que ver con la mayor flexibilidad laboral, ¿cierto? Que se intenta, no digo que de mala fe, pero sí se intenta sostener que está presente en este proyecto de ley. Yo diría que al contrario, con este proyecto de ley estamos reduciendo de manera significativa la flexibilidad laboral, porque no es en cualquier momento, insisto, tiene que ser por causales fundadas, no es la necesidad de la empresa, que es un amplio abanico de causas, y además en un momento determinado y con un instrumento que es el plan anual. Además, suponer que los servicios locales de un momento a otro van a ponerle fin a la sobredotación es suponer que vamos a tener una cantidad de recursos brutales para pagar indemnizaciones por años de servicio. Eso tampoco es así, o sea, no va a ocurrir así. Entonces, yo quería hacer esa precisión respecto a la estabilidad laboral. Creo que efectivamente el instrumento que estamos proponiendo nosotros en la ley en el proyecto de ley, avanza bastante en esa dirección, resguardando los derechos de los trabajadores en términos de estabilidad laboral. Respecto a otro asunto, nosotros estamos haciendo algunas modificaciones en materia de asignaciones. Una de ellas es adecuar la norma actual que rige a los asistentes de la educación y que se legisla año a año en la ley de reajuste del sector público. Me refiero a la asignación por desempeño difícil, al que hacía mención la diputada Proboste, donde efectivamente todos los años nosotros tenemos que legislarla nuevamente para poder mantenerla vigente. Este año tuvimos una complejidad, y es que la asignación por desempeño difícil desapareció en el mundo docente. Y en el caso de los asistentes de educación estaba calculada como un porcentaje de la asignación de los docentes. Entonces, ¿cuál era la base de cálculo para los asistentes en el marco de esta realidad nueva que ocurre con los profesores? Lo que hicimos en la ley de presupuesto, en la ley de reajuste, fue sacarle una foto al último periodo y replicar esa realidad, digamos, para el próximo año. Había cuenta que en el proyecto de ley estamos proponiendo una solución. ¿Cuál es esa solución? Suprimir la asignación de desempeño en condiciones difíciles y crear la asignación de alta concentración de alumnos prioritarios, con un guarismo que está en la ley. Entonces, nos va a encontrar en la ley, diputada, por su intermedio, señor presidente, el artículo de desempeño difícil, porque fue modificado por esta otra norma. No aparece la derogación porque, como una ley que se legisla año a año, no es permanente, sino que anual, no es necesario derogarla. Desaparece por el solo hecho de que no se renueva. Sí se renovó para el 2018, había cuenta que no tenemos estatuto aún. Por tanto, necesitábamos darle continuidad a esta asignación que se está pagando a los trabajadores y con su respectivo reajuste y todo el asunto. Estamos proponiendo entonces este mecanismo de reemplazo, que nos resuelve el problema técnico de cuál es la base de cálculo para la asignación para los asistentes de la educación. Es el artículo 34, exactamente. Sobre el sector BTF, bienios. Es que ahí yo quiero hacer una mención respecto a varias cosas que tienen que ver con asuntos económicos. El proyecto de ley no contempla una estructura de remuneraciones, justamente porque esto fue materia pendiente en la discusión. Por eso no van a encontrar algunos elementos que incluso nosotros hemos sostenido y que están en la discusión pública. De hecho, están las actas que se firmaron por la Dirección de Presupuesto, los trabajadores y el Ministerio de Educación, en donde quedó establecido cuáles fueron las diferencias. Nosotros como Ejecutivo hicimos una proposición que, como les digo, es pública, está en la acta. Yo le voy a entregar a la Secretaría todos los insumos para que ustedes puedan tenerlo a disposición y puedan observarlo. Por eso es que en el proyecto de ley no está en una estructura remuneracional ni nada de aquello, entendiendo que eso fue un elemento pendiente, como les decía, y eso está consignado en la acta que les vamos a dejar. Respecto al sector BTF, es claro que están contemplados como sujetos de este estatuto, porque efectivamente, si bien es cierto en el artículo 2 que se señalaba, queda esbozado que son los trabajadores que se desempeñan en establecimientos educacionales públicos, y ahí tenemos un tema conceptual relevante para el sector parvulario.
En el artículo 3 se señala claramente que para efectos de esta ley se entiende por establecimiento educacional público aquel dependiente por un servicio local, de un servicio local, incluidos los establecimientos educacionales del nivel parvulario dependientes de dicho servicio y financiados mediante transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardín Infantil. Por lo tanto, a nuestro juicio, eso está claro, digamos. En el artículo 2 quizás no es explícito, pero en el artículo 3 se hace un doble clic que es evidente que hace referencia a este segmento de trabajadores y trabajadoras, particularmente trabajadoras, o mayoritariamente. Por tanto, queda desde esa perspectiva resuelto, no obstante, siendo el espíritu del proyecto, que quede muy claro que son sujetos de este estatuto, no hay ningún problema, creo yo, en que lo podamos precisar aún más. Creo que están ahí la mayor parte o todas las consultas elaboradas. Yo me comprometo, nosotros nos comprometemos como ministerio a dejarle la material a la Secretaría para que la Secretaría pueda distribuir a los honorables. Eso. Gracias, señor presidente. Venegas. Diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. Me ama mi colega. Tiene 2 minutos, diputado. ¿Por qué? Porque se cumplió el tiempo de la sesión. Y ahora uno. ¿Es hasta las 7:30? Bueno, no, yo quería señalar que, recordando un poco la propia historia de cómo se han ido construyendo, también una invitación a los asistentes de la educación a entender que cualquier avance, este es un proceso como acumulativo. Recuerdo que cuando nosotros logramos la gran conquista que fue la ley de estatuto docente, la 19.070, había en esta misma realidad, que había una disparidad, como era arbitrario, el alcalde le asignaba el sueldo que quería. ¿Ya? Yo recuerdo, fui presidente comunal en Traiguén, provincia de Malleco, región de la Araucanía, hicimos un estudio, y habían para una misma función, con el mismo título profesional, con la misma carga horaria, 60% de diferencia entre profesores que trabajaban uno en un liceo y el otro en otro liceo. Entonces, hasta me acuerdo los nombres, Joaquín Marigual y Luz Contreras. Eran los profesores que tenían 60% de diferencia. Y lo que se tuvo que resolver como fórmula, es que cuando partimos en el piso, los otros quedaron en lo que se denominaba una planilla suplementaria, que quedaron en su sueldo congelado hasta que la estructura de remuneraciones los alcanzara, que era lo justo, porque resolver esta disparidad de circunstancias no va a ser posible. Entonces, diputado, vamos a prorrogar por 5 minutos. Ya, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Entonces, creo yo que, habiendo y no desdiciéndome respecto, ¿no es cierto?, de lo que dije incluso antes de conocer el proyecto, en el sentido de que yo siempre he sido partidario que hay que hacer el mayor esfuerzo posible en términos de incorporar las legítimas demandas de ustedes. Algunas de ellas me parecen súper razonables. Pero dejemos que hagamos el ejercicio, porque precisamente acá es donde se perfeccionan. Esa es tal vez la tarea nuestra, no tal vez, es la tarea nuestra, tratar de perfeccionar al máximo este proyecto en los distintos trámites, en este primer trámite en la Cámara de Diputados, luego en la Comisión de Educación, luego Hacienda, que tiene mucho que decir allí, que está ellos se preocupan de este aspecto, ¿cierto? Ahí y progresivo. Y luego en el Senado normalmente nuestra experiencia nos demuestra que aquello que avanzamos aquí, normalmente en el Senado recibe otro avance. Así que yo lo invitaría a tener una actitud, diría, positiva. Y el tener ya, mire, le voy a decir una cosa y con esto termino. Hay mucha gente que cree que esto de los estatutos es una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza que influye y actúa sobre la gestión futura. Si tú combinas elementos como caída de matrícula, ¿no es cierto?, sobredotación, etcétera, 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 entonces tienes una camisa de fuerza. Pero nosotros, y este gobierno, reconózcanlo, ha tenido una voluntad que muchos otros no han tenido. ¿Ya? Y estamos en este momento, que con insuficiencia es un tremendo avance para ustedes. Yo quiero recordar que por años hemos tenido a representantes de ustedes sentados en esta comisión, en distintos periodos, el diputado Robles, Romilio mismo lo sabe,
Y que llegáramos a este punto, yo creo que es un avance que hay que reconocer. ¿Perfectible? Por supuesto, perfectible. Y démonos la oportunidad de que en esta discusión y en los trámites que correspondan, eso se alcance. Lo que tienen que tener claro es que en lo que sí hay un denominador común casi sin excepciones, que en esta comisión, ¿no es cierto?, y hemos visto eso, el Ejecutivo también, la disponibilidad de, ¿no es cierto?, avanzar. Y este fruto, que es también mérito de ustedes y de los dirigentes anteriores y de todo el país, bueno, valorémoslo en lo que tiene y tratemos de hacer esfuerzos y aunar esfuerzos para mejorarlo todo lo que nos sea posible en su tramitación. Gracias, presidente. Señor ministro. Es de una lucidez. Muy brevemente, presidente, al terminar la sesión, me ahorra muchas palabras la intervención del diputado Venegas por su intermedio, presidente, porque precisamente eso quería destacar y relevar al término de la sesión. Yo conozco la historia de los asistentes de la educación hace muchos años, en otras calidades, en otro gobierno, particularmente en el del expresidente Piñera, tuvimos ocasión de estar trabajando con ellos muy de la mano a través del Instituto de Igualdad, precisamente en la elaboración de un estatuto tipo. Mucho tiempo estuvimos dedicados a tratar de generar normas que permitieran hacer una presentación de parte de ellos, sabiendo de que estas evidentemente no eran iniciativas de los propios asistentes, sino que más bien del Ejecutivo. Pero con esto quiero revelar, o sea, más bien destacar que esta es una historia antigua y largamente anhelada por los asistentes de la educación, pero también largamente postergada. Y precisamente en el gobierno de la presidenta Bachelet, no solamente ha estado preocupada la presidenta de hacer una reforma sustantiva de la educación que tiene que ver con aquellos temas que son más emblemáticos, como es la educación parvularia, la educación escolar y la educación superior, sino que también preocupada de su gente, y la gente que hace a la educación a través de la carrera docente, que hicimos una magnífica y significativa contribución al establecer una nueva carrera docente, sino que también preocupada de los asistentes de la educación, que, como decía la subsecretaria, es un universo muy grande de personas de distintas profesiones. Termino con esto. Este es un camino que estamos recién empezando, y lo decía muy bien el diputado Venegas. Queda mucho trámite por delante, tenemos la mejor de las disposiciones para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de los asistentes de la educación. Muchas gracias, presidente. ¿La comisión autoriza un minuto para el diputado Romilio Gutiérrez? ¿No? ¿No? Bien, un minuto, diputado. Su derecho a hablar. Gracias, presidente. Solo que estaba mirando el informe financiero y no viene el gasto total, solo viene una descripción de las diferentes partidas y establece los montos que va a significar bienestar. Pero lo demás no viene cuantificado. Y se suponía que eso es lo que estábamos esperando. Entonces el informe financiero tiene poco porque es la descripción de las diferentes partidas. Entonces me gustaría que fuera uno de los primeros invitados, presidente, el ministro de Hacienda, para que nos explique el informe financiero y que le ponga número a esta cosa, porque si no, no se entiende. El presidente dijo que se estimaba en 20 millones de dólares más o menos el gasto, pero no están aquí reflejados, estimado presidente. Así que ojalá, para mayor claridad, presidente, nos pueda ser el primer invitado, ojalá el ministro de Hacienda. Gracias. Bien, vamos a anotarlo en la lista de invitados. Por favor, las señoras y señores diputados que entreguen los invitados que quieren ellos que podamos incluir en una lista para presentar una propuesta de proceso de tramitación dentro de la próxima sesión. Habiéndose cumplido el objetivo, se levanta la sesión.